soy madre. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como habíamos anunciado al principio del programa, nos acompaña la doctora Inoelva Espinal. Ella es médico, tiene una especialidad en endocrinología, además tiene una alta especialidad en enfermedades tiroideas. Con ella hemos tenido encuentros maravillosos, enriquecedores, y este no será uno menos. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias, muchas gracias a Por ustedes. aceptar la invitación. Gracias, buenas noches. Bueno, ya ella es parte del programa y siempre que viene aquí hay muchas expectativas, porque aparte de ser una gran profesional, sabe comunicar, Sí. y eso es importante. Parece que es docente. ¿Es Sí. docente? Sí, soy docente en la Pucamaima. En la Pucamaima. Oh. Sí. Y Noelva, qué nombre tan raro. Hemos hablado de todo, pero no de las hormonas. Y siempre veo que las mujeres cuando están ya entrando a los 40 tienen problemas hormonales, el calor, que comienzan las enfermedades, que se quedan sin hormonas. ¿Qué pasa con...? Bueno, primeramente me gustaría mencionar qué son las hormonas para que la gente lo tenga un poquito claro, que realmente endocrinología se refiere a eso, el estudio de las hormonas, aunque la palabra no tiene similitud, pero endocrino quiere decir esas sustancias que van dentro del sistema de la sangre, y esas son las hormonas como mensajeros que van en la sangre, que permiten a los órganos estar comunicados entre sí. Entonces, por ejemplo, si el cerebro quiere comunicarse con los ovarios, pues manda una hormona, y los ovarios responden con otra hormona y son mensajeros básicamente. Y hormonas son muchas. Entonces a veces las personas se confunden porque creen que hormonas solamente son las de la reproducción, y cuando le hablan de hormonas piensan en los pollos o piensan en personas que aumentan de peso. Pero hormonas hay muchísimos tipos. Y con respecto a esto de los cambios hormonales en las mujeres, que suele pasar alrededor de los 50 años. Suele ser porque las mujeres tenemos un periodo fértil que es limitado, entonces eso es hasta aproximadamente los 50 años. A partir de ahí ya no somos fértiles y pasamos a otro proceso en nuestras vidas donde tenemos hormonas diferentes. Ya no tenemos las hormonas que producimos antes de los 50 años, se producen ciertos tipos de estrógenos, pues el más común es el que se llama estradiol. Este se deja de producir y se empieza a producir uno nuevo que se llama estrona. Entonces eso determina una nueva etapa en la vida de las mujeres. Pero no la perdemos total, porque se sustituye por otra. Prácticamente sí, los estrógenos, lo que es el estradiol, sí disminuye muy drásticamente. ¿Y por qué tantas enfermedades? Ahí es que viene la mujer a los achaques, como se dice. Sí, porque los estrógenos, fíjese que las mujeres, como tenemos la facultad de dar a luz, de quedar embarazadas, entonces tenemos que tener cierta protección. O sea, las mujeres tenemos una protección cardiovascular, o sea, contra infartos, que no tienen los hombres. Entonces, suelen tener menos enfermedades cardiovasculares antes de los 50 años por esa protección de los estrógenos. Pero a partir de esa edad perdemos esa protección, esa gracia divina, entonces se iguala el riesgo de enfermedad cardiovascular con los hombres, y entonces empiezan otras condiciones como por ejemplo que se aumente la presión, el colesterol, y muchas otras condiciones pueden estar asociadas a esa pérdida de los estrógenos. ¿Pero podemos sustituirla? Sí, los estrógenos se pueden sustituir. La verdad es que la terapia de reemplazo hormonal es muy recomendada. A veces las personas están mal informadas y escuchan hormonas y dicen, no, yo no quiero que me pongan hormonas. Porque evidentemente diferentes tipos de tratamientos pueden tener complicaciones, y las hormonas de tratamiento de reemplazo hormonal puede llegar a tener ciertas complicaciones que no es en la mayoría de los casos, y son cosas que están controladas, pero en la mayoría de las mujeres yo les recomendaría que sí tengan una terapia de reemplazo hormonal por lo menos los primeros 5 años después de su menopausia. Pero la terapia de reemplazo no puede ser eternamente, o sea, se ha demostrado que solamente es efectiva dentro de los primeros 5 años después de la menopausia. Después de ahí, bueno, pues todo al natural. ¿Qué tipo Porque hay unos patches que sustituyen, dice que dan cáncer, No. son cancerosos. No, para nada.
¿Qué sucede? Los cánceres, sobre todo de mamas, son cánceres que dependen de hormonas, o sea, dependen de las hormonas que yo produzco como mujer. Si yo soy una mujer y produzco hormonas y me da cáncer de ovario, pues usualmente le van a inhibir esas hormonas, se la van a quitar. Si yo soy una mujer y ya no produzco hormonas, pero si me da cáncer de mama, porque tengo 60 años, pues no me pueden dar reemplazo hormonal. O sea, ese reemplazo hormonal estaría contraindicado para mí porque el cáncer se alimentaría de esas hormonas. Si yo tengo una terapia de reemplazo hormonal y en ese trayecto me dio cáncer, porque me dio cáncer por cualquier razón, me tienen que quitar las hormonas para que ese cáncer no crezca con esas hormonas, pero no es que las hormonas le produjeron el cáncer. Entonces, eso es totalmente un mito. La terapia de reemplazo con estrógenos prácticamente no está asociada al desarrollo de nuevos cánceres. Normalmente se dice que en estos cambios hormonales en la mujer a cierta edad producen ciertas reacciones, como por ejemplo, y la más común es el calor. Pero ¿qué otras reacciones produce este tipo de situaciones? Puede ser muy variada. Dicen que la menopausia es muy independiente en cada mujer. O sea, cada mujer va a vivir su menopausia muy independiente a lo que lo haya vivido la otra, pero sí tienen que tener pendiente la historia familiar. O sea, sí se ha visto que la menopausia que tuvo mi mamá, mi abuela, mis hermanas, pues es muy probable que sea la que yo tenga. Entonces, si en mi familia las mujeres son del tipo que suelen tener sofocos, bochornos, calores, pues hay una alta probabilidad de que yo también tenga ese tipo de menopausia. Pero los síntomas pueden ser muy variados, cambios en el humor, cambios en el gusto, en el sueño, es uno de los principales, cambios en el patrón del sueño, pueden llegar a tener cansancio. O sea, es muy variado, no necesariamente son los calores. Los calores es lo que nosotros le llamamos los bochornos, que son como síntomas vasoactivos, que se produce dilatación de los vasos sanguíneos, llega más sangre a la piel, entonces empezamos a sudar, se puede acelerar el corazón, porque se producen ciertas sustancias. Entonces, pero esto no pasa en todas las mujeres, eso es muy independiente. Doctora, ¿cuánta clase de hormona puede tener una mujer? Y esa es una pregunta como me la están haciendo aquí, que la hormona sexual, ¿cómo se llama de la mujer? Estrógenos. Los estrógenos son como el paquete completo y el tipo de estrógenos que se da más en la edad fértil es el estradiol. Tipos de hormonas en la mujer, bueno, le aclararía a esa persona que hombres y mujeres todos tenemos casi los mismos tipos de hormonas, excepto las sexuales. O sea, hombres y mujeres somos igualitos, excepto por ese cromosoma Y que hace a los hombres diferentes. Y a ellos le da testosterona y a las mujeres entonces tenemos estrógenos. Pero fuera de ahí todas las hormonas son iguales. Acuérdense que tenemos muchas glándulas que producen hormonas, la tiroides, la suprarrenal, tenemos el cortisol, son muchísimas hormonas, entonces decirlas cada una es una O sea que los hombres también pierden las hormonas cuando le da la andropausia. Exacto, existe el término descrito andropausia, pero la andropausia también es algo variado. O sea, sí se sabe que los hombres van perdiendo hormonas con los años, pero el hombre todavía en su vejez avanzada tiene su capacidad reproductiva conservada. Sí puede estar menos, evidentemente, que cuando es más joven, pero sí un hombre es capaz de reproducirse todavía a los 80 años perfectamente, y su capacidad sexual también, aunque no es igual, sí tiene capacidad sexual, que no es como muchos pensarían, que es algo que se pierde con los años, sí está conservada, pero sí el nivel hormonal no es igual, evidentemente, que vamos a decir entre un hombre de 80 años con un hombre, vamos a decir, de 50 años. No es Pero igual. en el hombre también se da la terapia de reemplazo hormonal. Eso sería un caso aparte, porque pasa es que las mujeres, la pérdida del estradiol es algo que se va a dar sí o sí, o sea, estamos programadas para eso. Las células de los ovarios están programadas para vivir un cierto tiempo y ya. Pero la de los hombres no, la de los hombres están programadas para vivir todo el tiempo y las células de los testículos están cambiándose todo el tiempo y renovándose. Pero sin embargo, hay hombres, y esto es algo que a mí me llama bastante la atención, que es relativamente muy común, hombres con deficiencia de testosterona. Yo lo veo mucho en mi consulta y veo hombres de diferentes edades, pero me llama la atención hombres jóvenes con deficiencia de testosterona por razones obviamente anormales, son enfermedades, y cuando pasa esto, pues claro, tenemos que corregirlo porque el hombre está diseñado para tener sus hormonas toda la vida. Entonces, si no produce esas hormonas, siempre hay que ponérselas.
Doctora, yo tengo dos inquietudes. La primera de ellas, usted dijo hace un momento que, por ejemplo, cuando a una mujer le da un cáncer, diríamos, vaginal, como dice el pueblo, a que me entiendan, se le quita esas hormonas para que el cáncer no se alimente de eso. Bueno, pero quitarla como es una. Y número dos, yo le tengo mucho miedo a los pollos, porque le inyectan hormonas y hay quienes se vuelven hembras. Y las muchachitas Se desarrollan a temprana edad echan seno y qué sé yo, se desarrollan de manera muy, muy anormal. Eso es cierto. Y lo primero y lo segundo. Ambas, sí. Usualmente el cáncer de mama es un cáncer que en la mayoría es dependiente de hormonas y ya sea con medicamentos o de forma quirúrgica se inhiben estas hormonas de las mujeres. Casi siempre, en muchas ocasiones, son llevadas a una menopausia más temprana, en caso de que no estén en su edad de la Pero menopausia. quirúrgico, Extracción ¿qué de los ovarios. Los ovarios, que son las glándulas que producen los estrógenos. Sí. En el caso de que sean mujeres jóvenes, si son señoras mayores de 50 años, ya no requieren ninguna terapia especial porque ya esas hormonas no se producen. Y con respecto a las carnes y las hormonas, sí, eso está demostrado, que puede ser que niñas que ingieran, igual niños, demasiada cantidad o carnes que hayan sido tratadas en exceso porque no hayan tenido una regulación, porque entiendo, lo poco que yo sé, es que no siempre pasa así, que no siempre todas las carnes tienen esa condición, pero si no hay una regulación y la niña es expuesta tempranamente a estas hormonas, le puede dar lo que se llama pubertad precoz. Y una niña que está supuesta a empezar su pubertad a los 10 o 11 años, empieza a los 5 o 6 años. Entonces, sí es algo que se tiene que descartar en niñas que presenten datos de pubertad temprana. Pero ¿cómo se manifiesta esa pubertad temprana? O sea, ¿tiene menstruación? ¿Le crecen los senos? ¿Cómo se manifiesta? Así mismo. ¿Así mismo? Sí, en las niñas... ¿Con 5 años? Puede pasar, claro. Sí, 8 años desarrolla. ¿Y se corrige eso, doctora? Se frena. ¿Hay forma? Se frena, sí. Sí, con inyecciones. Exacto, hay tratamiento para eso. La pubertad en las niñas está dada por el crecimiento del botón mamario. O sea, unas niñas, a pesar de que todos tienen pezones, deben estar planitos, no debe sentirse nada debajo ni debe estar abultado. Si las madres notan esto, que las niñas tienen los senitos abultaditos o que tiene el botoncito mamario debajo, eso no es normal. ¿Hasta qué edad? Se entiende que la pubertad normal es a partir de los 8 años, eso es pubertad, o sea, como ese inicio del desarrollo donde empiezan a crecer los senitos y ya después empieza a salir el vello y tiene una secuencia normal. Pero si es más joven que esa edad o mucho más joven de lo que suele ser en la familia, una madre que empezó la pubertad a los 11 y su niña empieza a los 7, pues debe llamarle la atención. Pero también pueden haber niñas que presentan pequeños sangraditos también, que la madre puede notar si tienen sangraditos. Y la salida del vello, pueden llegar a tener salida de vello púbico, vello axilar. Todos estos son datos de pubertad precoz, no por el pollo, no, sino que es una enfermedad que se puede dar por muchas razones. O sea, el estar expuesto a hormonas externas es una de las causas, pero hay muchas causas que también son internas de la niña, que pueden producirlo, y sí entiendo que es muy importante que los padres tienen que estar pendientes a eso. Esto es en las niñas y en los niños que le crezcan los testículos. El crecimiento de los testículos y también salida de vello es un dato que tienen que tener pendiente. No es normal que un niño antes de los 9 años ya empiece con crecimiento testicular o salida de los vellos. Doctora, pero ¿puede influir el hecho de las hormonas con el caso de una niña de 8 a 10 años que se haga embarazada? Pero eso me lo va a usted contestar cuando vayamos a los comerciales y regresemos.